Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya, hoy nos toca el módulo de notificaciones. Ya, con eso vamos a partir hoy. Ya, a los que están acá presentes. ¿Qué sería para ustedes una notificación? ¿Para qué me serviría a mí una notificación? Una notificación, una información, una Ya, citación. Lo ya, veo de esta manera, como una información de una citación. ya, Para validar una demanda, para validar una demanda, ¿cierto? ¿Para qué más nos serviría una notificación? Para que una persona sepa que lo están demandando. Ya, ¿cierto? Para que una persona tome conocimiento que tiene una demanda, ¿cierto? Y aparte de eso, Para ¿qué saber los sería plazos, importante? también Una para saber los información plazos también. de contestar una demanda. Claro, para saber los plazos, ¿cierto? Que tengo yo para contestar esta demanda, ¿cierto? Para poder defenderme también, ¿cierto? Entonces, eso es importante en la notificación. Ya dentro de la notificación está el término del emplazamiento, que es la notificación válida que se tiene que hacer esta demanda, más el plazo que tiene esta persona demandada para poder defenderse, ¿ya? Porque tengo que tener un plazo, ¿cierto? Para yo poder defenderme también, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso, les voy a hablar un poquito del juicio ordinario, ¿ya? El juicio ordinario es como el juicio que hay, que es un juicio general, ¿ya? Relato conocimiento, y que es un juicio más general que hay en sí, ¿ya? Este juicio se compone de 4 etapas, ¿ya? Está la primera etapa, que es de discusión, ¿ya? Que aquí en esta etapa de discusión tenemos la demanda, la réplica, la dúplica, la notificación que se hace, ¿ya? Después tenemos una segunda etapa, que es una etapa de conciliación, en el cual el tribunal llama a las partes, ¿cierto? Para que lleguen a algún acuerdo, ya que esta etapa es obligatoria dentro de este procedimiento, dentro de este proceso que es el juicio ordinario. Ya esa etapa es obligatoria, que es la etapa de conciliación. ¿Ya? Después tenemos una tercera etapa, ya que se abre un término probatorio. Cuando hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa, ya que es la etapa probatoria. Y después tenemos esta última etapa, que es una última etapa de sentencia o de fallo. ¿Ya? De estas 4 etapas se compone, ¿cierto?, un juicio ordinario. ¿Ya? Entonces, para iniciar, ¿cierto?, este juicio ordinario, nosotros podemos comenzar por una demanda o también por una medida prejudicial, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver cómo se comienza solamente con la demanda en sí, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto?, es importante la notificación, porque en el caso de que a mí me demanden, ¿cierto?, voy a tener yo, dentro de este plazo, dentro de este término de emplazamiento, ¿ya? Se me tiene que notificar válidamente, ¿cierto?, de esta demanda, y yo también tengo el derecho, ¿cierto?, para poder defenderme, para poder ejercer ese derecho, ¿cierto? Entonces, eso es importante del término del emplazamiento. Entonces, el término del emplazamiento es la notificación válida de la demanda más el plazo que tiene esta persona demandada para poder hacer ejercer su derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya. Presento la demanda, ¿cierto? Y esta persona demandada, ¿qué podría hacer? ¿Ya? Como demandados, ustedes. Por ejemplo, yo demando a alguno de ustedes. ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué piensan que podrían hacer? ¿La ¿O qué harían? contrademanda? Ya, ¿Contrademanda? una demanda reconvencional, que esa sería como la Claro. contrademanda. ¿Qué otra cosa podrían hacer? ¿Qué podrían hacer también? Una contrademanda. ¿Qué piensan ustedes que más podrían hacer si los demandan? ¿Solamente una contrademanda? ¿Responder a la demanda igual? Claro, podrían contestar, ¿cierto?, esta demanda. Entonces tenemos la demanda reconvencional. Puedo contestar esta demanda,
¿Ya? ¿Qué otra cosa podrían también hacer? Profe, se me desconectó la clase. ¿Qué estaría preguntando usted? Antes, si a mí me demandan, ¿qué actitudes podría tomar esta persona demandada? Eso es lo que De estaba preguntando. defenderse, la Ya. defensoría. Dijimos defenderse, ¿cierto? Contestar la demanda, una demanda Sí. reconvencional, ¿cierto? ¿Qué otra cosa Presentar podríamos? pruebas. Pero eso va un poquito más ¿Saber de qué adelante, se trata en la la etapa demanda o probatoria. por qué te están demandando? Sí, Responder también, la ¿cierto? demanda igual. Responder la demanda, ¿cierto? Claro. No hacer nada, que también no podemos hacer nada, ¿cierto? Podríamos colocar también una excepción dilatoria, ¿ya? Porque se pueden colocar excepciones, ¿cierto? Hay excepciones que son dilatorias y hay excepciones que son perentorias, ¿ya? Entonces, dentro de las excepciones dilatorias, nosotros tenemos la incompetencia del tribunal, ¿ya? Que en el caso de que este tribunal no sea competente, nosotros ponemos esta excepción dilatoria, ¿ya? Y podemos poner ineptitud del libelo, que significa que no entendemos esta demanda. Entonces, ahí tenemos dos excepciones que son las dilatorias. Ya hay otras excepciones que son perentorias, pero tienen que ver con el fondo del asunto. ¿Ya? Pero ahí por ejemplo, podría ser la cosa juzgada. ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué es lo que era la cosa juzgada? No sé si vi con ustedes la cosa juzgada. ¿Qué era la cosa juzgada? No, profe, no recuerdo No la a qué vio. menciona. Ya, la cosa la vio. juzgada significa en una sentencia, ya que se da una sentencia, ¿cierto? Que yo no voy a poder volver a discutir del mismo asunto en cuanto a las partes, en cuanto a la Sí, causa sí. y el mismo Sí, ya objeto. habíamos visto. ¿Ya? Esa es la cosa juzgada, ¿ya? Ya. Porque no sería pertinente, ¿cierto?, que me demanden en un tribunal por un determinado asunto y ya vimos este asunto y después me vuelvan a demandar por lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso significa lo que significa la cosa juzgada, ¿ya? Que no se puede volver, ¿cierto?, a ver este tema, ¿ya? A rebatir este tema en cuanto a las mismas partes, ¿ya? Que sea la misma persona quien me demande, ¿cierto?, en cuanto a la misma causa, ¿ya? O a las causas, ¿cierto?, a las partes y al objeto, ¿ya? Eso significa cosa juzgada, ¿ya? Entonces, dentro de estas excepciones, ¿cierto?, Pero que estamos, Profe, ¿y qué pasa dígame. cuando, por ejemplo, ya se termina la causa y se reabre la causa, se reabre el caso? Lo que pasa es que, ya, por ejemplo, ya, dentro de este juicio que nosotros estamos viendo, este juicio ordinario, terminamos con toda esta etapa, ¿ya? Terminamos con esta etapa, ¿cierto? Se emite, el tribunal emite una resolución y yo no estoy de acuerdo con esa resolución que emite este tribunal porque yo considero que hay un agravio, que me produjo un agravio esta resolución que dictó el tribunal, de una u otra manera. ¿Qué podría hacer yo? ¿Apelar? Puedo apelar a esa resolución, ¿ya? Eso es lo que puedo hacer. Ya, si no estoy conforme, ¿cierto?, con esta resolución y encuentro que sufrí un agravio producto de esta resolución, apelo a esta resolución. Y ahí pongo los diferentes recursos que hay. Recurso, por ejemplo, Pero, profe, de en reposición. cuanto a no, profe, en cuanto a la cosa juzgada, pero pueden ser otras las personas que demanden sobre lo mismo. Sí, ahí sí podría ser, claro. Tendría que ser otras personas que demanden por este asunto, en otra situación. Por ejemplo, ¿Ya? compañera, cuando se demanda, pues, un ejemplo, que demanden a una persona por estafa y pueden haber varios demandantes. Entonces se unen y hacen una sola causa. Pero pueden haber Pero varios yo me refiero demandantes al respecto. No, lo que pero pasa yo es que, siempre, mire, la cosa juzgada se refiere a qué. Por ejemplo, que la compañera, ¿cómo se llama la compañera que está hablando? Claudia, Eh, profesora, Claudia. Ya, Claudia. Por ejemplo, yo tengo un conflicto con Claudia, hicimos un contrato, ¿cierto? Claudia quedó de realizar ciertas prestaciones, ya realizar ciertas prestaciones, por ejemplo, ya de unos servicios de banquetería. ¿Ya? Ella no cumplió con eso, ya no cumplió, entonces yo la demando por incumplimiento de contrato, ¿ya?
Las partes, en este caso, sería yo y Claudia, ¿ya? El objeto sería el tema de la banquetería, ¿cierto? Que no cumplió ella, ¿ya? Pero ya, resolvimos ese conflicto. Puede que a lo mejor ella haya tenido que pagar mi indemnización, a lo mejor no, daño y perjuicio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo después, ella nuevamente, eso ya se resolvió. Puede que a lo mejor ella haya ganado, yo haya perdido, yo haya ganado y ella perdido, ya se resolvió ese asunto. Hay una sentencia con respecto a ese asunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la sentencia es en mi contra, ¿cierto? Y ya, se resolvió eso y después yo paso un tiempo y digo, no, yo no quedé conforme. Yo tengo un plazo para apelar igual esa sentencia, pero se me pasa el plazo. Se me pasa el plazo y no apelo a esa resolución, ¿ya? Y después yo digo, pucha, no quedé conforme, la voy a volver a demandar por lo mismo. No puedo volver a demandar por el mismo asunto, ¿ya? Porque ese asunto ya se vio ya en el tribunal, ¿ya? Fue cierto las mismas partes, entonces por eso se dice que no se puede volver a discutir de lo mismo en cuanto a las mismas partes, a la misma causa y al mismo objeto. Licenciada, pero este caso solamente entra por mutuos acuerdos, ¿no? Porque en lo familiar no incurre, porque cuando entramos a una mediación se puede volver a demandar al padre en Claro, este caso o a la madre, ¿no? claro, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo temas civiles, ¿ya? El juicio ordinario es un tema civil. ¿Ya? Por ejemplo, el caso, en el ejemplo que está dando la compañera, sería un asunto de familia, están los asuntos penales, ¿ya? Pero nosotros solamente estamos enfocados en esta área civil, ¿ya? Porque ahí dependiendo, ¿cierto?, del asunto, es cómo son los procedimientos. No son los mismos procedimientos para todo esto, para todas estas eventualidades, ¿ya? Por eso nosotros vimos también el tema, ¿cierto? Cuando vimos la competencia absoluta y la competencia relativa. ¿Cuáles eran los elementos de la competencia absoluta? ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos de la competencia absoluta? El Y lo uso, el goce, la respondieron. disposición. Ese es de dominio. Es la competencia que tiene el tribunal para conocer determinados asuntos. Por ejemplo, dentro de los elementos de la competencia, nosotros tenemos la materia, ¿ya? Y esta materia puede ser de familia, puede ser civil, ¿cierto? Esa es la materia, ¿ya? La materia, tenemos la cuantía, que es de lo que se disputa, el valor de la cosa que se disputa, ¿ya? Puede ser de menor cuantía o de mayor cuantía, entonces ahí va a depender qué procedimiento el que se va a aplicar. Y vimos el fuero, materia, fuero y cuantía son los elementos de las competencias, ¿ya? Y el fuero, ¿se acuerdan qué era el fuero? ¿Cuándo se da el fuero? Ese era más Cuando para el yo tenía, demandante. cuando yo tenía un conflicto, ¿cierto? Sí. Con cierta persona que ostenta una dignidad, entonces, Mayor. claro, Superior, yo, por sí. ejemplo, podría tener un conflicto con una persona que tenía algún cargo político, entonces el fuero no era para esta Ujú. persona que tenía esta dignidad, sino para la persona que no lo tenía, para que haya una igualdad. Entonces, este asunto no lo iba a ver el tribunal que naturalmente les corresponde, sino lo iba a ver uno de mayor jerarquía, ¿ya? Entonces, eso está relacionado con la competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia absoluta, esta tiene tres elementos: la materia, el fuero y la cuantía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los procedimientos van a ser de acuerdo a las diferentes materias que vea el tribunal, ¿ya? Por ejemplo, un tribunal, yo un asunto, ¿cierto?, de un tribunal laboral no lo voy a poder presentar en un tribunal de familia, ¿ya? Por ejemplo, un asunto civil no lo voy a poder presentar en un tribunal que sea penal, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿cierto?, de la materia, va a ser el procedimiento que se va a aplicar, ¿ya? Entonces, Eso ahora, significa que, perdón, eso significa que dependiendo de la materia se asigna un tribunal. claro, Sí. sí, porque, por ejemplo, yo no puedo, como les decía yo, si tengo un asunto, ¿cierto?, de familia, de pensión de alimentos, ¿cierto? Yo quiero ver el tema de alimentos, el tema de visita, y yo no lo voy a poder presentar en un tribunal civil.
No, ¿Dónde tengo que presentarlo? en Bueno, el tribunal que correspondiente, pues si es de ya, familia, en el y- tribunal de familia. claro, ¿cierto? Lo tengo que presentar en este tribunal de familia porque estoy viendo temas de familia. De familia, claro. Si es, Claro, es algo laboral, a un tribunal laboral. exactamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la materia, yo presento en los diferentes tribunales. Ya el asunto. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cierto? Estábamos viendo este proceso y después ustedes los pueden revisar si quieren. Pueden buscar por YouTube, pueden buscar juicio ordinario. Y ahí van a encontrar esta etapa que le estoy hablando yo. Yo le estoy hablando un poco del juicio ordinario para que sepan dónde va la notificación, ¿cierto? Ya para no empezarle a hablar al tiro de lo que es la notificación, para que no estén, bueno, para que sea más aplicable en sí la materia. ¿Ya? Entonces, dentro de este juicio ordinario, como yo les decía, este juicio ordinario puede comenzar por una demanda o por una medida prejudicial. Después tenemos la segunda etapa, que es el llamado conciliación, que el tribunal hace a las partes, ¿cierto? Para ver si se puede llegar a algún acuerdo. ¿Ya? Entonces aquí hay, bueno, aquí se pueden aplicar los equivalentes jurisdiccionales, ¿cierto? Que parece, vi los equivalentes jurisdiccionales con ustedes. Los tipos de equivalentes jurisdiccionales los vimos. El avenimiento, Sí, la transacción, sí. ¿ya? Ya, entonces esta etapa, ¿cierto? La segunda etapa es el llamado que hace el tribunal a las partes para ver si se llega a este acuerdo. Si se llega a acuerdo en esta etapa conciliatoria, ¿seguiría este juicio? ¿Qué piensan ustedes? El Si tribunal llega, tiene que o se conocer termina ahí. Si las partes llegan a pero sí el acuerdo, tribunal tiene que saber Si se claro, llega si al llegan a acuerdo. acuerdo, sí, termina ahí. termina ahí, ¿cierto? Termina a través de Claro, un llegando equivalente a jurisdiccional, una que equivale a conclusión una mutua. sentencia. Claro. Ya entonces empezaríamos con esta etapa, ¿cierto?, de discusión, se llama a las partes de conciliación, llegan a acuerdo, hasta ahí llega este juicio en sí, ¿ya? Pero si no llegan a acuerdo, seguimos a la siguiente etapa, ya la que les decía yo, esta etapa aprobatoria, cuando hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa aprobatoria, ¿ya? Que ahí se presentan las pruebas testimoniales, documentales, ¿cierto? Se presentan acá en esta etapa, ¿ya? Entonces, cuando se habla, cuando hayan hechos sustanciales, son hechos relevantes para este juicio, ¿ya? Cuando se habla de hechos sustanciales, cuando sean hechos pertinentes, son los vinculados con este juicio, ¿ya? Sustanciales pertinentes y controvertidos, que hay una controversia, por eso estamos en este juicio, ¿ya? Entonces, esta vez, si están estos elementos, se abre esta etapa probatoria y después ya seguiría la etapa ya de fallo. Ya las partes, ¿cierto?, presentan las diferentes pruebas y ya después se dicta sentencia. El tribunal ahí dicta sentencia. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si a esta persona no la notifican de la forma que corresponde? Porque el emplazamiento dice, ¿qué dice el emplazamiento? Que es la notificación válida de la demanda más el plazo que tiene esta persona demandada, ¿cierto? Para responder a esta demanda, o sea, para defenderse en sí. ¿Ya? Y si notifican válidamente a esta persona, ¿qué podría pasar ahí? ¿Se puede hacer por notificación en el diario o no? ¿Ya? En el diario. O sea, se hace por correo electrónico, por teléfono personal y si no, por el diario oficial. Ya. Lo que pasa es que ahí vamos a ver los tipos de notificaciones que hay. ¿Ya? La Primera primera siempre es notificación. personal. Claro, la primera notificación es la más perfecta, que es la personal, ¿cierto? Se la entrega directamente a esta persona sin intermediario. Ya después sigue la notificación personal subsidiaria, si no encuentran a esta persona, sigue la personal subsidiaria y después sigue la por cédula, después por aviso y ahí siguen los otros tipos de notificaciones, ¿ya? Pero la primera notificación es personal. Ya, entonces
Aquí empezamos con la notificación. Entonces, el emplazamiento es el llamamiento que se le hace a la parte para hacer valer su derecho dentro de determinado plazo. ¿Ya? Entonces, hay un plazo, ¿cierto?, en el cual yo tengo para poder ejercer mi derecho. ¿Ya? Los plazos que hay, me parece que este apunte está el plazo antiguo, ¿ya? Pero el plazo nuevo es dentro del territorio jurisdiccional, son 18 días, y fuera del territorio jurisdiccional son 18 días más tablas de emplazamiento, ¿ya? Pero ese es el plazo que yo tengo para defenderme. Dentro del territorio jurisdiccional, donde tiene asiento el tribunal, 18 días. Si es fuera del territorio jurisdiccional o fuera del, del país, son 18 días más tabla de emplazamiento. ¿Ya? Entonces, esos son los plazos que se tiene para defenderse. ¿Ya? Yo tengo este plazo que lo puedo ocupar, ¿cierto? Entonces, el emplazamiento es la notificación válida de la demanda y de la resolución en que en ella recae. Y el transcurso del plazo que la ley otorga a este demandado, ¿cierto? ¿Para qué cosa? Para defenderse. ¿Ya? También esta notificación va a tener efectos tanto procesales como efectos civiles, ¿ya? Porque nosotros hemos visto procesal, ¿cierto? Y hemos visto civil. ¿Ya? Entonces, los efectos procesales de la notificación válida de la demanda, se radica la competencia respecto del demandante. El demandado aún puede alegar la incompetencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les dije yo, dentro de este juicio ordinario, ya hay varias actitudes que puede tomar este demandado, que ustedes mismos dijeron, ¿cierto? Responder la demanda, puede haber una demanda reconvencional, ¿ya? Puede allanarse, ¿ya? Y también él puede, a través de una excepción dilatoria, puede decir, ya, este tribunal es incompetente, ¿ya? Entonces, en este caso, el demandado aún puede alegar la incompetencia. Precluye el derecho a retirar la demanda, solo puede desistirse en el caso de cosa juzgada, ¿ya? Se genera la litispendencia, las partes deben realizar actuaciones, el demandante dar curso progresivo a los autos, el demandado defenderse, ¿ya? Entonces, aquí con todo esto, ¿cierto? Cuando se inicia un juicio, ¿ya? Empieza el curso progresivo que se llama a los autos, que esas son resoluciones judiciales, pero en sí empieza a tener movimiento ya este juicio. El tribunal debe dictar las providencias para dar cursos o pena de la queja disciplinaria. Efectos civiles de la notificación de la demanda, vimos los efectos procesales y los efectos civiles de la notificación válida de la demanda, se constituye en mora al deudor. Ya en el caso, ¿cierto?, que yo tengo un contrato con una persona, esta persona no cumple con este contrato, ¿cierto? Yo lo demando por incumplimiento de contrato, ¿cierto? Aquí, a través de la notificación válida de la demanda, yo constituyo en mora a este deudor, ¿ya? Porque, por ejemplo, si hicimos, ¿cierto?, un contrato que las prestaciones de servicio eran de banquetería y tenía que ser el día, por ejemplo, 18 de marzo, y el 18 de marzo no apareció, y ahí teníamos un contrato, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Demando por incumplimiento de contrato, ¿ya? Entonces ya con la notificación válida de la demanda, este deudor se va a encontrar en mora, porque se supone que tenía que, este día 18, ¿cierto?, realizar esta prestación de servicio y no lo hizo. ¿Ya? Entonces aquí se constituye en mora el deudor. Disculpe, ¿No? ¿Mm? la oí nombrar autos. En varias demandas, bueno, que yo vi por ahí, existe la palabra autos. ¿Qué significa Sí. autos? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de resoluciones que un poquito más adelante vamos a ver las resoluciones. Por ejemplo, las resoluciones judiciales están en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Y ahí tenemos la sentencia definitiva, ¿cierto? La sentencia definitiva es aquella que pone fin a una instancia resolviendo el asunto controvertido. Tenemos las sentencias interlocutorias de primera y segunda instancia, tenemos los autos y tenemos los decretos. ¿Ya? Los decretos son los que resuelven un incidente, pero no declaran derechos permanentes a favor de las partes. ¿Ya? Por ¿Y ejemplo, autos? un auto es una resolución judicial. El auto es una resolución judicial.
¿ya? Y el auto sería, por ejemplo, en el caso de que yo pida el privilegio de pobreza para que me atiendan a lo mejor en la corporación y se rechace ese privilegio de pobreza, esa resolución que se emitió ahí se llama auto, ¿ya? Y esa es la que, por ejemplo, rechaza este beneficio de este privilegio de pobreza, ¿ya? Porque el tribunal, ¿cómo se va a comunicar el tribunal? A través de las diferentes resoluciones que se emiten. ¿Ya? Entonces el tribunal comunica, por ejemplo, ya, yo presento la demanda, ¿cierto? Y el tribunal dice, ya, traslado a la otra parte para que conteste. ¿Ya? Entonces ahí esa resolución que se emite, por ejemplo, en este caso es un decreto. ¿Ya? Entonces, esos son, el auto va dentro de estas resoluciones judiciales que hay. Gracias, profe. Gracias. No sé si le quedó claro. Sí, nos quedó. Bueno, sí, que la resolución judicial, el auto es una resolución judicial. Exactamente. El auto es un tipo de resolución judicial. Ya, es un tipo de resolución judicial. Eso Claro, significa que vendría siendo como una sigla, pero el significado es ese, resolución judicial. claro. Entonces ahí, Ya. dependiendo, por ejemplo, ya podría darse esta resolución judicial, que es una sentencia definitiva. ¿Ya? Cuando estamos terminando, ¿cierto?, el juicio, se dicta una sentencia, ya esa sentencia es una resolución, y ahí se llama sentencia definitiva. Entonces aquí hay que poner fin a la instancia, resolviendo el asunto controvertido. Entonces, para cada situación, para cada actuación en general, para los diferentes tipos de actuación en sí, son las resoluciones que va a emitir el tribunal para comunicarse, ¿cierto?, con las partes. Ya. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, con los recursos. Dependiendo de la sentencia o de lo que yo voy a querer a lo mejor enmendar o corregir, va a ser el tipo de recurso también que pida. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si dentro de una sentencia, ¿cierto?, se escribió mal el nombre de una parte, ¿ya? Se emite la sentencia a lo mejor, y está mal escrito el nombre de esta persona que es parte de este juicio, yo no voy a pedir a lo mejor un recurso de casación en la forma, voy a pedir a lo mejor un recurso de rectificación y aclaración de enmienda, que solamente rectifique ese nombre que está mal. ¿Ya? Ya. Gracias. A eso se refiere en sí. Ya, entonces, transforma el litigioso los derechos para efectos de sucesión, interrumpe la prescripción. Ya, nosotros se acuerda que aquí uno de los efectos civiles de la notificación válida de la demanda, ya es interrumpe la prescripción. Habíamos visto nosotros la interrupción natural y la interrupción civil. ¿Se acuerdan cuál era la interrupción natural y la interrupción civil? La interrupción natural es cuando la misma naturaleza se encarga de interrumpir algo. Ejemplo, un terreno que se inundó. Claro, exactamente. Claro, ¿se acuerdan que yo cuando quería adquirir, ¿cierto?, el dominio y estaba haciendo actos posesorios? Ahí se daba la interrupción natural y la interrupción civil. ¿Ya? La interrupción natural es que yo quería hacer acto posesorio en este predio, y ¿qué pasaba? Que se inundaba este predio, entonces no podía hacer actos posesorios sobre este predio. ¿Ya? Y la interrupción, ¿cierto?, civil, yo podía estar haciendo actos posesorios, ¿cierto?, en este terreno también, y me llegaba una notificación de la demanda, y me decía que como yo estaba como poseedora, ¿cierto?, había una persona que tenía mejor título que yo, que decía que él era el dueño de esa propiedad. Entonces ahí también se interrumpe la posesión. ¿Ya? Entonces yo no podía llegar a adquirir por prescripción, porque se acuerdan que para yo llegar a adquirir por prescripción habían requisitos. ¿Ya? Tenía que cumplir cierto lapso de tiempo para poder adquirir por prescripción. ¿Cuánto lapso de tiempo tenía que tener para adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria? Ay, no me acuerdo, hace 5 o 10 años. 5. 5. 5.
5 años, 5 para años. la prescripción ordinaria, y la extraordinaria era de 10 años, ¿se acuerdan? Es 10, claro. 5 Sí. y 10. Ya, entonces, todo esto se va aplicando acá. Entonces, nosotros vimos ya que cómo se interrumpían estos actos posesorios en materia civil con la notificación válida de la demanda. Entonces, ¿qué dice acá? Interrumpe la prescripción, interrupción civil. Ya me va a interrumpir, ¿cierto? A mí la prescripción para poder llegar a adquirir como quería yo por prescripción adquisitiva. Elementos del emplazamiento. Plazos. ¿Ya? ¿Qué son los plazos? El plazo es el espacio de tiempo fijado por la ley, por el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del proceso. Ese es el plazo. Ya este espacio de tiempo, ¿cierto? Que lo va a fijar la ley, puede fijarlo el juez o pueden también fijarlo las partes. ¿Ya? Por ejemplo, las partes pueden fijar el plazo, a lo mejor disminuir el plazo, hay un término probatorio que las partes pueden llegar a acuerdo y a lo mejor, no sé, si el plazo del término probatorio es de 20 días y la parte llegan a acuerdo, pueden decir no, que este plazo dure 10 días, ¿ya? Pero ahí hay un acuerdo de las partes, ¿ya? Todos los plazos, sean de días, meses o años, son completos y ocurrirán hasta la medianoche del último plazo. ¿Ya? Entonces, todos los plazos van a ser de días, de meses o años. ¿Ya? Clasificación de estos plazos, ya esta clasificación, ya es que los plazos sean legales, ya que lo establece, ¿cierto?, la ley, que sean judiciales y que sean convencionales. Convencionales es el que acuerda las partes. ¿Ya? Pero la regla general es que los plazos son legales y son fatales e improrrogables. Esa es la regla general, ya que los plazos van a ser fatales. ¿Por qué van a ser fatales? Porque si a mí me dicen yo tengo 18 días para contestar la demanda, ¿cierto? Y si yo la contesto el día 19, Está fuera de plazo. estoy fuera de plazo. Entonces, por Está eso fuera de habla plazo. que el plazo es fatal, pero el plazo es fatal para las partes, para el tribunal no es fatal, solamente para las partes. Porque no sé si ustedes han estado en un juicio, por ejemplo, ya. En un juicio ordinario tienen 60 días para dictar sentencia y generalmente no se demoran esos 60 días en dictar la sentencia, se demoran más tiempo. Entonces, en este caso, el plazo va a ser fatal para las partes, pero no para el tribunal. ¿Ya? Y hay plazos que son prorrogables y hay plazos que son improrrogables. ¿Ya? Entonces yo, si quiero pedir la prórroga de un plazo, tengo que cumplirlo antes de su vencimiento, o sea, tengo que pedirlo antes de su vencimiento. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la primera clasificación que tienen estos plazos, los plazos van a ser legales, judiciales y convencionales. ¿Ya? Según su extinción, tenemos plazos de horas, que es la regla general. Los plazos son de días, de meses y años. ¿Ya? Hay diferentes tipos de plazos. Por ejemplo, ya. Plazos de día, ¿cuál podría ser un plazo de día de lo que hemos estado hablando nosotros? Que hablamos hace poquito de eso. ¿Cuántos días tengo yo para contestar la demanda? ¿Qué les dije? 18 días 18 dentro del días. territorio. Claro, dentro del territorio Dentro del jurisdiccional, territorio. ¿cierto? Ya, ahí sería un plazo de día. Un plazo de meses, ya, podría ser el abandono del procedimiento, que yo ahí tengo 6 meses, ya, para que se declare el abandono del procedimiento. Y un plazo de años, que ustedes también lo vieron, que también les pregunté, de acuerdo a la prescripción, ¿se acuerdan que le pregunté ordinaria y extraordinaria? Ya, ahí tendrían un plazo de años en la prescripción, que ahí tengo que tener 5 años, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo se aplican los diferentes tipos de plazos. De día, vimos el ejemplo, ¿cierto?, de la que tengo para responder, ¿cierto?, a la demanda. Plazos de meses, tenemos el abandono del procedimiento, que son 6 meses, y plazos de año, la prescripción, ¿ya? Que ahí necesito 5 años en el caso de la prescripción ordinaria. Ya. Según si se extinguen, si extinguen una facultad, ya tenemos los fatales y no fatales. Ya dentro de los fatales dice que al vencimiento se extingue la posibilidad
de ejercer un derecho. Esta facultad se extingue de pleno derecho, ¿ya? ¿Cómo sería aquí un ejemplo que me podrían dar ustedes? Que dice que va a ser fatal, al vencimiento se extingue la posibilidad de ejercer este derecho. La contestación de la demanda. En la contestación de la demanda, ¿cierto? Ahí sería un ejemplo, ¿ya? Porque ya si me dicen 18 días, ya a las 12 de la noche de ese día 18, ¿cierto? Ahí se va a extinguir la posibilidad de yo poder ejercer ese derecho. Ya ahí yo no voy a poder ejercer este derecho. ¿Ya? Se extingue esta facultad por el solo ministerio de la ley. ¿Ya? Y los no fatales, que al vencimiento no extingue la posibilidad de ejercer el derecho. Se requiere un decreto judicial que declare extinguida la facultad. Ya en el CPC, en el Código de Procedimiento Civil, dice que todos los plazos son fatales. Según la posibilidad de extender su vigencia, aquí tenemos prorrogables e improrrogables. ¿Ya? Dice que prorrogables se pueden extender más allá de su vencimiento, solicitando al tribunal la prórroga antes del vencimiento y alegando justa causa. ¿Ya? Entonces yo puedo pedir prórroga, ¿cierto? Ya que sea más allá del vencimiento, pero tengo que solicitarlo antes que venza, ¿ya? Este plazo. Y alegando que una justa causa. Improrrogable, que no se puede extender más allá de su vencimiento, ya que serían los plazos legales. Según desde cuándo empiezan a correr, individuales y comunes. Y aquí tenemos el caso de las notificaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando hay solamente una persona demandada o cuando hay varias personas demandadas, ¿ya? Por ejemplo, individuales corren separadamente para cada una de las partes desde el día que se notifican. ¿Ya? Ahí en este caso estos plazos van a ser individuales y van a correr para cada una de las partes desde el día que se notifica cada una de las partes. Y comunes corren conjuntamente para todas las partes a partir de la última notificación. ¿Ya? Esos son los plazos individuales y comunes. La regla general es que los plazos sean individuales, según si se suspenden o no los feriados. ¿Ya? Hay plazos que son continuos y discontinuos. Los continuos corren sin interponerse. Profesora, antes de que pase al siguiente, ahí cuando dice usted, cuando empiezan a correr separadamente para cada parte desde el día que lo notifican, ¿qué Claro, pasa si no puedo notificar a la otra parte? es que aquí corren en forma individual. Por eso es que dicen que corren separadamente para cada una de las partes. ¿Ya? Desde el día que se Ya, y notifican. ahí, Por ejemplo, si en este día notificaron a Marcela, ahí empieza a correr. Si, por ejemplo, ayer notificaron a Marta, desde ayer empezó a correr. Si hoy día notificaron a Marcela, desde hoy empieza a correr el plazo. Entonces dice que corre separadamente para cada una de las partes desde cuando se notifican. ¿Ya? Ese es el individual. ya, Y el común lo que corren pasa es que a conjuntamente. veces no. A lo que me refería es que a veces a las partes no la encuentran en el domicilio. Por eso le decía adelante las formas de Ya. la notificación. Claro, es que ahí son las formas de notificación. Aquí es de cuándo corren los plazos. Por ejemplo, como estamos viendo, hay tipos de notificación y dentro de estos tipos de notificación está primero la notificación personal, ¿ya? Que yo le entrego a esta persona directamente sin intermediario. Si yo no encuentro a esta persona en la notificación personal, ¿qué hago? Se va la notificación personal subsidiaria, ¿ya? Y en la personal subsidiaria la buscan a esta persona en su domicilio, ¿cierto? 2 días distintos en 2 horarios diferentes, ¿ya? Si no encuentran a esta persona, ¿ya? Y si pueden encontrar, por ejemplo, a una persona adulta, a ella le entregan esta notificación, a esta persona adulta. ¿Ya? Si no encuentran a nadie, ahí después le dejan la resolución en la puerta de su casa. ¿Ya? Pero esos son tipos de notificaciones, o sea, son diferentes notificaciones que hay. Notificación personal, notificación subsidiaria. ¿Ya? Y estos son, ¿desde cuándo empiezan a correr estos plazos? ¿Ya? Para las diferentes personas que yo estoy notificando.
Profe, ¿qué pasa si una persona da un domicilio ya, y se le va a notificar ese domicilio, pero resulta que esta persona no vive ahí ya, se cambió o nunca vivió ahí? Está la notificación por aviso. Cuando hay personas que son, es difícil encontrar a estas personas, después se sigue con la notificación por aviso. Ahí Porque, por vamos a ver ejemplo, los yo, diferentes tipos de notificación que hay. claro, sí, porque algunas arriendan, después se van y las siguen notificando en el domicilio. Claro, claro. Mm. Bueno, es que ahí es, por ejemplo, importante la persona, ¿cierto? Yo, si estoy demandando a alguien, ya, idealmente es que yo sepa, porque yo soy la que le doy la información, por ejemplo, al receptor, de dónde se tiene que notificar a esta persona. Ya, y por ejemplo, si esta persona arrienda en algún lugar, yo, no sé, voy a trato de averiguar si tiene alguna mamá, si tiene algún papá, algún familiar que se pueda notificar ahí. Mm. En otro domicilio. Claro, podría ser el de los padres, que también se puede notificar ahí. Claro, sí. Sí, porque ahí, por Ya. ejemplo, si buscan a la persona y la persona no está, porque le van a preguntar, eh, no sé si sale la mamá, ¿vive esta persona acá? Si vive, pero no está, está trabajando, la pueden notificar. ¿En el trabajo se puede también? En el trabajo también se puede. Mm. Y ahí es más fácil porque por las leyes Claro, sociales también. ven los que trabajan, claro. Exactamente. Entonces, uno, ¿cierto? Si va a demandar a alguien, importante que yo tenga esa información, ¿ya? Puede ser en el lugar del trabajo o en el lugar de algún familiar, ¿cierto? Ya. Ya. Uy. Espérame que no se logró la pantalla. Ahí sí, ya. Entonces estábamos viendo, ¿cierto? Según desde cuándo comienzan a correr estos plazos. Los individuales van a correr, ¿cierto? Separadamente para cada uno desde el día que se notificó. Ahí sí. Ya. Entonces van a correr separadamente, ¿cierto? Cada una de las partes que se les notificó. Si ayer se les notificó a Marcela, empieza a correr desde ayer. Si hoy día se les notifica, ¿cierto? A Claudia, empieza a correr desde hoy. Y los comunes corren conjuntamente para todas las partes, pero a partir de la última notificación. ¿Ya? Por ejemplo, si se tenía que notificar a Marcela, María, Claudia, y Claudia era la última, de ahí va a empezar a correr ese plazo. ¿Ya? Entonces, por eso hay plazos que son individuales y hay plazos que son comunes. Hay unos que corren separadamente y hay unos que corren conjuntamente. ¿Ya? No sé si entendieron esa de la notificación individual y la común. Sí, profe. Sí, sí, profe. Consulta, por ejemplo, un ejemplo como más claro con respecto a cuando empieza a correr. ¿Qué tipo de notificaciones serían individuales y cuáles serían comunes? Es que por eso sale acá, por ejemplo, individual, si las demandadas son, como les decía yo, por ejemplo, María, puede ser un juicio ordinario igual. Puede ser Ya. María, ¿cierto? Claudia. Si notificaron ayer a María, empieza a correr en el individual desde ayer. ¿Ya? Entonces ya, si son 18 días, María va a tener ya 17 días. Si notifican hoy día, por ejemplo, a Claudia, Claudia, si la notifican hoy día, va a tener 18 días hacia adelante. ¿Ya? Dependiendo, cada uno va a correr desde que notifican a cada una. ¿Ya? Y eso No así ese es el individual y no así el común, porque si tienen que notificar a muchas más personas, ¿cierto? En el común, ¿ya? Que pueden ser que, eh, a ver, ¿en qué situación se podrían dar? Bueno, puede ser por ejemplo, en una demanda colectiva, ¿ya? Entonces ahí tienen que notificar a muchas partes, ¿cierto? Pero va a empezar a correr desde la última notificación en adelante. Eso, por ejemplo, en cualquier tipo de pleito, ya sea, por ejemplo, no sé, un juicio de familia, un juicio de No, estamos cualquier viendo tipo solamente civil. civil. Sí, solamente en materia civil, Ok. ¿ya? Todo lo que estamos viendo nosotros es solamente civil, no nada de familia.
En el módulo de asistente de abogado, ahí van a ver algunas cosas de familia, pero acá es totalmente relacionado con derecho civil solamente, del juicio ordinario. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Ya, entonces tenemos, según si se suspenden en feriado, ya tenemos continuo, que corren sin interponerse los feriados, y tenemos discontinuos, que corren suspendiéndose estos feriados. ¿Ya? La regla general del Código de Procedimiento Civil es que los plazos sean discontinuos. ¿Ya? Y después tenemos los incidentes. Que los incidentes es toda cuestión accesoria al juicio. ¿Ya? Dice que es toda cuestión accesoria al juicio, que se requiere de especial pronunciamiento del tribunal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo le había dicho, ¿cierto?, que dentro de esta demanda que yo estoy colocando, tengo estas actitudes como demandado, ¿ya? Las actitudes que tiene este demandado, que puede defenderse, ¿cierto? Y puede colocar también esta excepción dilatoria de la que estábamos hablando nosotros, puede decir ya incompetencia del tribunal. Entonces, la tramitación de esta excepción dilatoria ya va a ser en forma incidental, ¿ya? Si se coloca una excepción dilatoria, ahí se va a formar un incidente. Y ese incidente, la tramitación va a ser de manera incidental, ¿ya? Entonces dice que toda cuestión que es accesoria al juicio, ¿ya? Ahí sería en este caso el ejemplo de la excepción dilatoria, ¿ya? Ahí sería, se forma un incidente. ¿Ya? Porque ahí yo voy a tener que justificar, ¿cierto? Si estoy diciendo por qué este tribunal es incompetente. ¿Ya? Entonces dice que toda cuestión accesoria al juicio que requiere de un pronunciamiento especial del tribunal. Clasificación de estos incidentes, estos incidentes son ordinarios y especiales. Los ordinarios, aquellos que rigen por reglas generales, y los especiales son aquellos que tienen reglas especiales que supletoriamente se aplican a las normas de los incidentes ordinarios. Entonces el incidente es toda cuestión accesoria al juicio. Hay de los que son de previo especial pronunciamiento, que son aquellos sin cuya resolución no se puede seguir sustanciando el asunto principal y se tramita en el cuaderno principal. Ya aquí, por ejemplo, si nosotros dijimos, ¿cierto?, se ponía esta excepción dilatoria, aquí la tramitación es en forma incidental, ¿cierto? Entonces se va a tener que resolver este incidente para poder seguir con este procedimiento, ¿ya? Con este juicio, ¿ya? Ya, después tenemos aquellos que deban sustanciarse en ramos separados, son los que no requieren pronunciamiento especial, no suspenden lo principal y se tramitan en un cuaderno separado. Aquellos que deben tramitarse, aquellos en los que debe concederse 3 días y que haya o no contestado la otra parte, se resuelve el incidente, ¿ya? Porque la otra parte también va a tener que contestar, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me demandaron, ¿cierto? Me demandaron, ¿cierto? Yo puse una excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, la otra parte también después va a tener que responder a esa excepción que coloqué yo, ¿ya? Entonces eso es lo que se da. ¿Mm? Ese pasa en familia. Delante alguien preguntó por familia, eso pasa en familia con las liquidaciones. Cuando solicitan liquidaciones y hay que apelar si es que no estoy de acuerdo con el monto señalado. Claro, ¿ya? Entonces ahí las partes, ¿cierto?, se pronuncian aparte, después se le da traslado a la otra parte dice que se va a pronunciar con respecto a lo que se dijo, ¿ya? Entonces ahí cuando se forman, por ejemplo, en el juicio ordinario, cuando se van formando incidentes. Ya, entonces dice, aquellas que se puedan resolver de plano, por ser hechos que consten en el proceso y sean públicos y notorios. Aquellos que deban rechazarse de plano, aquellos que no tienen conexión con el juicio y tienen un fin puramente dilatorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que habla acá, aquellas que se puedan resolver de plano por hechos que consten en el proceso que sean públicos y notorios. Por ejemplo, si puede armarse un incidente, por ejemplo, en el caso que se haya llamado a las partes a conciliación y esta fecha es un día feriado,
¿ya? Ese es un hecho que es público y notorio, ¿ya? Porque todos sabemos que ese día es feriado, ¿cierto? Entonces ahí eso se va a resolver de plano, porque ya se tiene conocimiento de eso, entonces no se tendría que requerir, o sea, pedir antecedentes para resolver, ¿ya? Y aquellos dicen que se rechazan también de plano, aquellos que no tienen conexión con el juicio, ¿ya? Que son puramente para dilatar el juicio, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dentro del juicio, no sé, estoy haciendo una demanda por una acción reivindicatoria, que me devuelvan, ¿cierto? Un inmueble, ¿ya? Y resulta que esa es la discusión principal y después pongo una excepción que, no sé, arriendo de predio rústico, que no tiene que ver con el tema, que no tiene conexión con el juicio, ¿ya? Ahí se rechaza. Se rechaza de plano o se resuelve de plano en sí. Ya. Después tenemos los incidentes ordinarios que se reglamentan en el título 9 del libro 1 del Código Procesal Civil. Si nace de un hecho anterior al juicio o coincide con su principio, debe promoverse antes de cualquier gestión principal del pleito. Si nace de un hecho que acontece durante el juicio, debe promoverse tan pronto como llegue al conocimiento de las partes. Incidentes cuyas causas existan simultáneamente deben promoverse todos a la vez. ¿Ya? Pero los incidentes son, como les decía, ¿cierto? Toda cuestión accesoria a este juicio que se da. ¿Ya? Y ahí podemos ver, como les daba yo el ejemplo, ¿cierto? Si coloco yo una excepción dilatoria, esa excepción dilatoria se va a tener que resolver de manera incidental. Ya esa es la tramitación que se hace. Tramitación del incidente, dice, incidente, traslado, resolución que recibe el incidente a prueba y después el fallo. Si el tribunal estima que... ¿Mm? ¿A qué se refiere con cuestión accesoria? Algo accesorio al juicio, porque por ejemplo, como les decía yo, ¿cierto? Estamos dentro de este juicio ordinario, ¿ya? Y esta persona va a tomar diferentes actitudes en este juicio y una de ellas sería que ponga una excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, ¿ya? Ahí se va a formar un incidente, ¿ya? Ya, Y es algo accesorio a este juicio. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a tener que, si yo alego, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, tengo que esperar que la otra parte, para ver lo que la otra parte me responde también, claro. ¿ya? Porque lo ideal es que el juicio, por ejemplo, pasáramos por toda esta etapa, ¿cierto? Y no se formara ningún incidente, ya, o se llegara a conciliación y llegara aquí a esta parte del juicio, pero dentro de este juicio pueden ocurrir varias situaciones, ¿ya? Porque también podría ocurrir, ¿cierto?, que la parte se pueda allanar, ¿ya? Y acepte todo lo que diga la demanda, ¿ya? Y tampoco seguimos con el juicio. Claro. Profe, mire, a mí me pasó algo. Una vez me demandaron por supuestamente vender unos terrenos que eran de herencia. Me ¿Ya? llegó una notificación, fui a tribunales y se vio que yo no había vendido nada, porque había sido mi madre antes de fallecer, ¿cierto? Pero el dueño de ese terreno esperó sanear años y después cerró su sitio. Y se quedó hasta ahí nomás. En qué proceso aplicable a esto que estamos viendo? Porque ahí terminó, porque yo no tenía nada que ver. Ahí en este caso, por ejemplo, porque nosotros vimos las actitudes que podía tomar este demandado. ¿Y cuál sería la actitud que tomó este demandado? Lo dejó ¿Quiere hasta ahí usted? nomás porque no había nada más No hacer nada, no hizo nada. no hizo nada. Claro, dentro de las actitudes que vimos, ¿cierto?, que podía tener este demandado era contestar la demanda, hacer una demanda reconvencional, que es la demanda del demandado, poner una excepción dilatoria, ¿ya? O no hacer nada, ¿ya? ¿Y qué puede hacer la otra parte? Pasados 6 meses puede pedir abandono del procedimiento. Como no se hizo nada, pide abandono del procedimiento. Claro.
¿Ya? Entonces Sin son las embargo, diferentes también situaciones. se abandonan en el procedimiento. ¿Cómo? Los embargos, Em, también hay abandono de procedimiento. sí, sí, cuando no hacen gestiones útiles dentro del proceso, también se puede pedir el abandono del procedimiento. Porque puede haber, por ejemplo, una demanda, después una notificación, una segunda y tercera notificación, hasta que viene eh, alguien a notificar, ¿cómo se le llama? Al receptor El judicial. receptor, claro. Claro, que viene, anota todos los bienes que tú tenías. ¿Y qué pasa cuando ya vienen a anotar todos los bienes? Se supone que eso ya es un embargo, pero si no hay retiro de especies, es un abandono. Tiene que esperar que pase el tiempo nomás para pedir abandono del procedimiento, pues si no se hizo ninguna gestión útil durante este juicio, sí, Durante los plazos, claro, se puede pedir el abandono de este ¿Y procedimiento, eso lo, porque, ¿Mm? y eso lo pide el demandado? Claro, ¿Eso la lo pide persona el demandada, demandado? sí, la persona demandada. ah, Sí, porque ya. es cierto que está dentro, está pasando por todas etapas del proceso, pues se notifica a la Claro, persona, se abre este cuaderno de apremio, ¿cierto? Después se sí. emite este mandamiento de ejecución y embargo, va el receptor, va a ir el día que va a ir a anotar las cosas, un Ay, se me acta, apagó el ¿cierto? Y sistema, no puede anota ser. Ay, anota tanto los bienes muebles como inmuebles, ¿cierto? Que tenga esta persona, ¿ya? Y si hasta ahí llega el proceso, ¿cierto? No va a estar uno esperando toda la vida. Ya después puede pedir abandono de este procedimiento porque no se realizó ninguna gestión útil dentro de este procedimiento, ¿ya? Uno de los, en el juicio ejecutivo, por ejemplo, el juicio ejecutivo no tiene llamado a conciliación de las partes, no llaman las partes a conciliación. Ya ese trámite no está dentro del juicio ejecutivo. Ya. Entonces dice que si el tribunal estima que no hay asuntos controvertidos, fallará sin recibir la prueba. La resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado diario, se rinde prueba testimonial, debe acompañarse una lista de testigos dentro de los 2 primeros días del probatorio, puede ser a través de un auto o una sentencia interlocutoria. Vencido el término probatorio, el tribunal fallará el incidente inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día. El fallo del incidente también se notifica por el estado diario. ¿Ya? Nos vamos a ir a un descanso ya hasta, van a ser las 8, hasta las 8:30 y vamos a seguir con la nulidad procesal. ¿Ya? Ok. Ok. Ok.
Ya. ¿Están? Sí, 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 profe. profe. Sí, Ya. Lisa. Ya vamos a seguir entonces con la nulidad procesal. ¿Ya? Es un tipo de incidente ordinario porque está en el título cuarto de los incidentes del artículo 83 del CPC. La nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte. ¿Ya? Entonces la nulidad esta procesal puede ser declarada de oficio o la parte también la puede hacer, puede pedirlo la parte. En los casos que la ley expresamente disponga y en todos aquellos que existe un vicio que rogue perjuicio, ya que sea reparable con esta declaración de nulidad. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Cuando hay un vicio que irrogue perjuicio a alguna de las partes, la única forma, ¿cierto?, de reparar ese perjuicio que sufrió esta persona es con la declaración de la nulidad. ¿Ya? Tiene un plazo de 5 días contando desde que aparezca o se acredite quien deba reclamar la nulidad que tuvo conocimiento del vicio. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, que se haya notificado a una persona y esta persona está gravemente enferma, ¿ya? Que puede estar, por ejemplo, no sé, en cuidado intensivo, ¿cierto? Se notifica a esta persona no pudo contestar la demanda, pero sí tiene una justificación ya a esta situación, que es una situación, ¿cierto?, que estaba grave, ¿cierto? Entonces, cuando, en este caso, la notificación no fue válida de esta demanda y hubo un vicio, ¿cierto?, que rogó perjuicio a esta persona, entonces en este caso ella pide esta declaración de nulidad, ¿ya? Ahí se puede pedir esta declaración de nulidad. ¿Ya? Cuando hay un vicio que dentro de este procedimiento irrogue un perjuicio. ¿Ya? Y la única forma de reparar este perjuicio que sufrió esta persona es con esta declaración de nulidad. ¿Ya? Porque sería imposible, a lo mejor, por ejemplo, si se llama a esta persona como testigo o a responder esta demanda, y si está grave, ya si está en cuidado intensivo, se le hace imposible contestar esta demanda. ¿Ya? Entonces ahí se puede pedir esta declaración de nulidad. ¿Ya? Después tenemos los exhortos, ¿ya? Que los exhortos son comunicaciones por escrito, una carta rogatoria entre un tribunal de distinta competencia para que este tribunal exhortado realice una determinada diligencia requerida por el tribunal exhortante. ¿Ya? ¿Quién me podría dar un ejemplo de algún exhorto? Por ejemplo, si la demanda fue realizada en el Tribunal Civil de Ancud y uno de los demandados vive en la ciudad de Puerto Montt, ahí tienen que exhortar al Tribunal Civil de Puerto Montt para que ellos puedan realizar la notificación o Claro, o a cierto, receptor. claro, o también pedir una diligencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el mismo caso, ya si hay un testigo que tiene que presentar una prueba testimonial en un tribunal, si él es de Copiapó, y resulta que está en Iquique, ya, y tiene que dar esta prueba testimonial en Copiapó, ¿cierto? Ahí se le exhorta a un tribunal que esté más cerca para que realice esta determinada diligencia, Profesora, ¿ya? en el caso que acá dice tribunales de no necesariamente tiene que ser de distintas ciudades, sino que otro tribunal, por ejemplo, hablemos de el tribunal de familia, con el tribunal, con otro tribunal de la misma ciudad. Sí, un tribunal de, no sé, pues, ¿de qué? Civil, penal, ¿no? No, no, lo que pasa es que acuérdense que tenemos que ver el tema de materia también. Ya diferentes materias no las pueden ver diferentes tribunales. Yo no puedo presentar, por ejemplo, en un tribunal civil algo que sea de familia, ¿ya? Pero No, sí pero era se un da, ejemplo así como no, yo me refería a que cuando hablan de distintas competencias, eh, solamente se refiere al tribunal, por ejemplo, el ejemplo que dio la compañera de claro, una ciudad y sí,
así se da. Ya. Es generalmente entre lugares, ¿sí? Porque está la competencia absoluta y está la competencia relativa. ¿Ya? Pero generalmente se dan estas diligencias cuando son de diferentes ciudades, ¿ya? Entonces a veces a lo mejor no se le hace posible llegar a esta persona, ¿ya? Por ejemplo, a rendir una prueba testimonial porque está a muchos kilómetros. Entonces, para facilitar esto, se hacen los exhortos, se exhorta de un tribunal a otro. Entonces dice que son los exhortos, son comunicaciones por escrito, ¿cierto?, entre un tribunal de distinta competencia para que este tribunal exhortado realice determinada diligencia, ¿ya? Por este tribunal exhortado. ¿Ya? Por ejemplo, para notificar una demanda que dio el ejemplo una compañera, ¿cierto? Requerir de pago, trabar un embargo de bienes, realizar un lanzamiento, hacer retiro de especies, practicar una inspección personal, ¿ya? Así que de eso se tratan los exhortos, ya que son comunicaciones, que se hacen entre tribunales de distintas competencias, ya para realizar diferentes diligencias. Ya. Después tenemos el desistimiento de la demanda y el retiro de la demanda, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Desistir de la demanda y retirar la demanda. Ya es importante, ¿cierto?, saber la diferencia entre una y otra. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de desistimiento de la demanda, es el retiro de la demanda por la parte demandante una vez que ha sido notificada. ¿Ya? Cuando ha sido notificada, esta persona desiste de la demanda. La diferencia que hay con el retiro, que el retiro procede antes que esta demanda haya sido notificada. ¿Ya? Esta es la diferencia que hay entre el desistimiento de la demanda y el retiro de la demanda. ¿Ya? El desistimiento se da cuando ya la parte se notificó, ¿ya? Y el retiro es antes que se notifique esta demanda, ¿ya? Pudiendo el actor volverla a ingresar. Ya en el retiro, ¿cierto?, de la demanda, si yo retiro antes la demanda que esta persona sea notificada, puedo volver a ingresar esta demanda, ¿ya? Pero no así, ¿cierto?, en el caso del que desista de la demanda. Yo presento la demanda, notifican a las partes y ahí retiro esta demanda, ¿ya? Entonces, pudiendo el actor volver a ingresar esta demanda en el caso de retiro, en este caso del desistimiento, el efecto es que produce cosa juzgada, ¿ya? En que el demandado podría oponer una excepción de cosa juzgada si el actor intenta nuevamente la acción, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si esta persona presenta la demanda, notifican a las partes, ya notificaron a las partes, entonces, ¿qué va a hacer esta parte? Puede tomar estas actitudes que nosotros vimos como persona, ¿cierto?, demandada. Contestar la demanda, no hacer nada, demanda reconvencional, ¿cierto?, poner una excepción dilatoria, ¿cierto? ¿Ya? Esto podría ser en el caso de del desistimiento de la demanda, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que hay entre desistimiento y retiro. ¿Cuál era la diferencia del desistimiento con el retiro? Que el ¿Quién me lo desistimiento puede se hace explicar? después de notificada y el retiro es antes. Claro, el desistimiento, ¿cierto? Se notifican a las partes y ahí yo desisto de la demanda. Y el retiro es antes. Ya, entonces, eso es importante, ¿para qué? Para el tema de la cosa juzgada, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, se presenta la demanda en el tribunal, notifican a estas partes, ¿cierto? Y después la parte que interpuso la demanda la retira, ¿cierto? Después yo puedo poner esta excepción dilatoria de cosa juzgada, ¿ya? Si es que me quisiera volver a demandar nuevamente, yo voy a colocar esta excepción y digo, no, pues si anteriormente ella me demandó, me notificaron por este tema y ahora de nuevo me está demandando por lo mismo, entonces ahí yo pongo esta excepción, ¿cierto?, de cosa juzgada, que no se puede volver a discutir en cuanto a las partes, en cuanto al objeto y en cuanto a la causa, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, el tema que vimos hoy día, que es la notificación, ¿cierto?, de la demanda. ¿Ya? ¿Qué importancia tenía la notificación de la demanda? ¿Los plazos?
los plazos, ¿cierto? Para yo poder ejercer mi derecho, ¿cierto? Ya, que también era más importante en la demanda que otra cosa. Los plazos, ¿cierto? El plazo que tengo para poder ejercer mis derechos. Coincidencia. Los incidentes también, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Los exhorto. Los exhortos también, ¿cierto? Vimos lo que importante, ¿cierto? Que eran los plazos, que habían plazos que son legales, plazos que son judiciales, plazos que son convencionales. Vimos que los plazos son fatales para las partes, pero no así, ¿cierto? Para el tribunal, que hay plazos que yo puedo pedir prórroga, hay plazos que son prorrogables, hay plazos que son improrrogables. Y estas prórrogas de los plazos, ¿cuándo las puedo pedir yo? 18 días si es Ya, eh, pero a ver, por ejemplo, lo tengo que hacer en el mismo momento o que se pase este plazo y los puedo pedir o cómo se piden. Antes que pase el a plazo. días, Antes, meses. Claro, antes del antes, plazo. Desde el Habían día de la 18 días, profe, notificación. 18 claro, antes que se cumpla, ¿cierto? Este plazo, yo tengo que pedir. El plazo de la Tengo que pedir notificación. esta prórroga, ¿ya? Porque si se cumplió el plazo, yo no puedo pedir prórroga, ¿ya? Entonces tengo que pedirlo antes del vencimiento. Ya. Hasta aquí vamos a llegar hoy y la próxima clase vamos a ver los tipos de notificaciones que hay, la personal, personal subsidiaria, por el estado diario, por aviso, por cédula, notificación tácita, ¿ya? Así que voy a Profe, pasar ¿dónde la quedó lista. entonces? En exhortos. Claro, vamos a empezar con el tipo de notificaciones. ¿Ya? Vamos a empezar ahí con la notificación personal, personal subsidiaria, por cédula, y ahí vamos a ver la próxima semana todos los tipos de notificación que hay. En este módulo le van a tocar 2 pruebas de notificación, ¿ya? ¿El Tienen 2 miércoles, pruebas de profe, prueba? Sí, el miércoles hay prueba, que es de la primera parte de notificaciones que nosotros vimos ahora, ¿ya? Ya, de la Después primera parte. después le va a tocar de esta otra segunda parte que vamos a ver el jueves. Ahora vamos a ver la primera parte solamente. Y ahí después, Por eso perdón, por eso le preguntaba, ¿desde dónde hasta dónde quedó hoy día? Desde el principio, porque no sí, tengo desde el principio, no tengo- del término del emplazamiento. Dice aquí el sí, término del emplazamiento hasta las notificaciones que ahí son la clasificación de las notificaciones. ya, ¿Ya? ¿Lo va a compartir, por favor, al grupo licenciada del PDF? ¿No lo tienen ustedes? No, Si lo compartieron en el WhatsApp, sí, ya está. está en el WhatsApp. Que no lo tengo impreso, tengo que verlo en la pantalla, por eso le preguntaba, porque está muy chiquitita la letra y no puedo leer bien. Ah, sí, pero está por si acaso, la compañera estaba Ya no, preguntando, pero está en ingreso el WhatsApp. ya, ingreso a la plataforma, gracias. Pero está en el WhatsApp, ¿Sí? lo compartieron en el WhatsApp, sí, Ah, ya ahí, lo voy a revisar. sí, ahí está. Ya voy a pasar la Ya, lista profe, entonces. gracias. Ya, ya, Solange, Avendaño, Yoconda, Lidia, Presente, profesora. Sandy, Roberto Alexis Presente, Catalán, profesora. ya, Sandy presente, Mirza, Presente, Mirham, presente. Anaís, Alejandra, ¿no? Cheri Durán, Tabita Isabel Flores, María Eliana,
Acá, profesora Ya, Eliana. ya. Elicia, Presente, profe. ya. Juan Oscar Hermosilla, Presente, profe. Julia Elizabeth, Presente, profe. Heidi Loreto, Por mucho que digan 3 años de experiencia en secretaria, apóyense, ¿quién tiene el audio abierto? Una de las secretarias que María no Elena o Eliana. María Ya. Eliana ya me nombró. ¿Cómo entró? La verdad es que no tengo ni María idea. Alejandra, es que hay alguien que tiene el audio abierto, entonces no nos escucha. Presente, profe. María Alejandra, Norma Betsabe, Presente, profe. Jenny Constanza, Presente, profe. Jocelyn Macarena, Celia Presente, Claudina, profe. ya. Carolina Pardo, Jessica Paz, Presente, Listen. ya. Millarel Yasmín Romero, Zaida, Presente. Felipe, Aneli, Arelis, Sotelo, Silvia Nicole, Michelle Andrea Soto, Montserrat, Francisca Andrea Ursúa, Presente. Julia Jiménez, Presente. ¿Me escucha? sí, se la escucho. Angélica ya, Yáñez gracias. y Angélica Yáñez, que no está. ¿Me escucho, listo. profesora? Yo, Carolina Pardo. Sí, se la puse presente. Gracias. Esa a mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? Claudia Tapia. Claudia Tapia. Profe, ¿Ya? hay una niña que se llama Silvia Soto que dice que está presente. Ah, ya, gracias. Silvia Soto. Ya, Sí, dice Silvia Soto. listo. Gracias. Ya, entonces nos encontramos el miércoles. ¿Ya? Ahí les toca la Ya. prueba de notificación. Así Ya, que traten gracias. de leer para que no estén, bueno, para que estén con más conocimientos, ¿ya? Así que nos vemos Ya. hasta el miércoles. Que estén bien. Buenas noches, gracias. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches Buenas a todos. noches.